Hola, hoy vamos a trabajar con la función W de Lambert. Vamos a hacer su definición y vamos a ver algunas características y propiedades que tiene la función. En este caso, pues para poder construir la noción o la idea de cuál es la función W de Lambert, voy a partir de un pequeño ejercicio. Uno que todos conocemos, por ejemplo, resuelva la ecuación e a la x menos 2 igual a 0. Recordemos que resolver una ecuación significa encontrar el valor de x que hace verdadera la ecuación o la expresión ahí. Recuerden que una ecuación es una proposición donde buscamos el valor de verdad. Seguramente recordaremos que para encontrar el valor de x pues simplemente es hacer un despeje, ¿no? A la x es igual a 2 y por lo tanto x tiene que ser igual al logaritmo natural de 2. Y con eso tendríamos el resultado, que al parecer es simple. Solamente agarro la función inversa de e a la x, o la operación inversa de la x, y pues bueno, encuentro el resultado. La respuesta es logaritmo de 2. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dijeran, resuelve la ecuación x e a la x menos 2 igual a 0? ¿Qué pasaría con esa ecuación? Híjole, a ver, si yo despejo x e a la x igual a 2, lo que tendría que hacer sería tratar de despejar a la letra x para poder saber cuánto vale. En este caso, a la variable, perdón. Pero en este caso, híjole, está un poco complicado porque si yo saco logaritmo, pues no la despejo. Me quedo hasta con 2. Si yo paso dividiendo, multiplicando alguna cosa, pues jamás voy a poderlo. Entonces, en este caso, pues no tengo tal cual un procedimiento directo que me permita a mí despejar a esto. Pero si yo pensara, bueno, supongamos que existe una función que cumple la propiedad, al igual que el logaritmo, con la función exponencial, solo que ahora la va a cumplir con esta expresión de aquí, x a la x, y a esa expresión la vamos a denominar w, de ahí viene la w de Lambert, tal que cuando yo calculo w en ambos lados de la expresión, lo que estoy obteniendo aquí es 2. Lo que estoy obteniendo finalmente es el valor de x. Y entonces el valor de x es w de 2. Y listo, ya la encontré, ya tenemos la respuesta. Tal vez nos deje un poco un sabor de boca algo amargo, ya que pues al final de cuentas dicen, ¿y qué es w de 2? ¿Cuánto vale? ¿No? Digo, yo voy a mi calculadora y en la calculadora meto logaritmo de 2 y por lo menos sé cuánto vale, ¿no? Pero ¿y w de 2? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder encontrar cuánto vale w de 2? Bueno, pues en realidad la pregunta tendría que ser, ¿cómo le hace la calculadora para saber cuánto vale el logaritmo de 2? Esa es la pregunta. Y después de contestar esa pregunta, pues vamos a contestar cuánto vale w de 2. Vamos a hacer algo. En lugar de tomar esta ecuación así como está, voy a tomar la función f de x igual a e a la x menos 2, y vamos a partir de esa función a encontrar cuánto vale el logaritmo de 2. Es decir, no vamos a igualarla a 0, sino la vamos a igualar a cualquier otro valor, y construimos a la gráfica. Para eso vamos a ir a GeoGebra y le vamos a decir a GeoGebra que haga todo por nosotros. Primero, le vamos a decir que nos grafique la función, ¿no? La función es e a la x menos 2. Lo que yo estoy buscando cuando estoy contestando esta pregunta es ¿cuánto vale x para que la función f valga 0, ¿no? Es decir, lo que yo quiero saber es cuánto vale en ese punto la función. Entonces vamos a decirle a GeoGebra que lo encuentre. Ese punto lo llamo A, le voy a quitar el nombre. Y más o menos vale 0.69. Pero bueno, si yo no tuviera GeoGebra, ¿cómo le haría, no? ¿Qué es lo que tendría que hacer para encontrarlo? Algo bastante ingenioso es hacer lo siguiente. Déjenme me muevo un poquito más para arriba. Voy a agarrar un punto de la función, un punto cualquiera, aquí. Recuerden que agarrar un punto significa tomar un valor de x y evaluar la función ahí. Y voy a trazar a la recta tangente de ese punto y en la función a través de ese punto. Observemos que esa recta tangente pues va a cortar en el eje de las x en algún punto. Pero fíjense que ese punto donde está cortando la función está muy cerca del punto que a mí me gustaría encontrar, que es este. Bueno, pues como este punto está más cerca del punto que yo originalmente había seleccionado, pues a lo mejor ya agarro este. Evalúo la función en ese punto. Para eso déjenme decirle que evalúe la función ahí. Voy a trazar una perpendicular y el corte va a ser la evaluación de la función en el punto. Le decimos que sea con esta recta y aquí. Y ese punto D es la función evaluada en el punto, o bueno, es un punto con coordenadas, este valor
coma, la función evaluada en ese punto. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que nos trace una recta tangente ahora, pero en ese punto. Y veamos qué está sucediendo. Déjenme escondo esta ecuación, esta recta, perdón. Cuando yo elegí el punto B, encontré una recta tangente que cruza aquí, evalué la función en ese punto, tracé otra recta tangente y encontré otro punto. Y resulta que ese otro punto, ese otro nuevo punto que acabo de encontrar, está más cerca todavía del punto que yo quisiera calcular. Podríamos tratar de repetir el procedimiento. Podríamos decir, bueno, encontramos un punto más cercano. Entonces, ese punto cercano no me deja elegir al punto E, pero bueno, ese punto más cercano, vamos a repetir el procedimiento y vamos a decirle a GeoGebra, bueno, evalúa la función en ese punto, vuelves a trazar una perpendicular al eje, vuelves a trazar una recta tangente y al parecer esa otra recta tangente está más cerca. Y repito el procedimiento, y repito el procedimiento, y cada vez voy repitiendo más el procedimiento, entonces me voy acercando cada vez más al valor que yo quiero encontrar. Observemos que este valor B lo puedo elegir arbitrariamente como a mí me guste, siempre y cuando esté cerca del punto que yo quiero encontrar. Si está muy lejos, pues bueno, jamás lo voy a encontrar, ¿no? Se está yendo hasta allá. Entonces, bueno, vamos a utilizar estas ideas para poder calcular cuánto vale el punto a través de las rectas tangentes, a través de esos rayos que estamos generando. Y vamos a darle una propuesta de un punto donde podamos encontrar cuál es el corte en el eje de las X que nos interesa de la función. Vamos a Word y vamos a construirlo. Este método no se me acaba de ocurrir ni nada, es un método ya conocido que se conoce como el método de Newton-Raphson. Y más o menos pues así es la demostración, tampoco es muy difícil. El método dice, sea f de x una función derivable, ¿no? Porque vamos a utilizar la derivable en pues todos los puntos que yo voy a utilizar. Vamos a poner un intervalo, pero no voy a ser tan específico, ¿no? Derivable en los puntos. Tal que la derivada en cualquier punto nunca es 0. Entonces, tenemos la ecuación de la recta tangente sería igual a la derivada evaluada en un punto x0. Aquí me faltó definir quién es este punto, pero no importa. X menos x0 más f de x0. Y esa es la ecuación de la recta tangente. Nosotros la conocemos, no es muy difícil llegar a esa ecuación. Apliquemos la definición de derivada y ya está. Bueno, tenemos la ecuación de la recta tangente. Lo que nos interesa es saber cuáles son los valores de X que cruzan al eje de las X cuando yo trazo la recta tangente. Recordemos que es lo que hacíamos, ¿no? Agarrábamos un punto, trazábamos la recta tangente, tomábamos el punto de corte de la recta tangente con el eje X y volvía a evaluar a la función y repetía. Entonces, lo que estaremos haciendo sería buscar cuando la recta tangente vale 0, porque es cuando corta el eje de las X. Simplemente hacemos un despeje. Haríamos 0 a la función y despejamos el valor de X. Despejando, pues está, bueno, voy a hacer un despeje mal hecho, pero bien hecho. Está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando. Y los otros, que los tuve que haber pasado en principio, pues bueno, quedaría así. La función evaluada en el punto dividido entre la derivada evaluada en el punto. Ahí lo tenemos. De hecho, por eso está esta condición, ¿no? Para cualquier punto que yo elija, la derivada no queremos que sea 0, porque si vale 0, pues ya chafió, ¿no? No encontraré nada. Bien, entonces, este nuevo punto X, diríamos, bueno, ese va a ser el nuevo punto, voy a trazar a la nueva recta tangente, voy a volver a calcular el punto de X, y ese va a ser otro nuevo punto, y así sucesivamente. Así, los nuevos puntos que yo vaya encontrando, los nuevos xn más 1, van a depender del punto anterior. Dependiendo de cuánto me dé esto, es lo que yo voy a ir obteniendo. xn menos f de xn entre f' de xn, donde xn es el valor actual y xn más 1 es el valor siguiente. Este método pues es el método de Newton-Raphson y nos permite encontrar ceros de polinomios simplemente haciendo una iteración. Este es es un método iterativo. Entonces vamos a decirle pero antes vamos a calcular utilizando el método de Newton-Raphson. Utilizando el método de Newton-Raphson, lo voy a escribir así. Aproximaremos el valor de logaritmo natural de 2, que sabemos que es la raíz de la función
f de x igual a e a la x menos 2. Esa es la función. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos darle un punto inicial para que pueda empezar a calcular cosas. Y necesitamos también, por ejemplo, calcular la derivada, porque la vamos a utilizar, etc. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? ¿Qué debo de utilizar? Pues un valor que esté cercano al punto que yo quiero calcular. Para eso, por ejemplo, si yo evalúo con 1, aquí me quedaría e menos 2, y e menos 2 pues es 0.71, entonces pues ese valor está bien. Es un valor que está cerca del 0. Entonces vamos a decirle a Word que nos cree una tabla para que nosotros podamos escribir los resultados. Vamos a poner aquí el valor actual. Adelante pondremos la función evaluada en ese valor, la derivada evaluada en ese valor y el siguiente valor, que sería xn más 1. El primer valor dijimos que le íbamos a evaluar en 1 porque en 1 nos sirve. Vamos a evaluar a la función en 1. Sería la exponencial evaluada en este número menos 2. La derivada de la función, pues derivada de a la x menos 2, pues es e a la x. Entonces esto sería la exponencial evaluada en este punto. Sin el menos 2, porque la derivada de menos 2 es 0. Y el siguiente valor pues sería menos dividido entre Tenemos el resultado. Entonces, el siguiente valor que vamos a tomar es exactamente igual. Y pues repetimos, ¿no? Vamos a jalar aquí. Ahí. Vamos a jalar aquí. ¿Y cuándo sé que he terminado? Porque esto lo voy a repetir tantas veces sea necesario. Sé que he terminado cuando el valor de xn y el valor de xn más 1 ya no varían. Son muy parecidos, son iguales. Bueno, no iguales, pero son muy parecidos. Entonces, pues fíjense, ¿no? La función evaluada en el punto, pues empieza a valer 0. Significa que cuando yo estoy evaluando la función en algún valor de x, ese valor me está devolviendo el 0, que es lo que yo estoy buscando. Y observen que el valor de xn y el de xn más 1, pues ya no varía. De hecho, desde acá ya no varía. Bueno, desde aquí ya no varía. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos buscando. Cuando la función valía 0. Vamos a hacerlo más chiquito aquí. Y entonces diríamos, como el logaritmo natural de 2 era lo que hacía 0 a la función, y acabo de encontrar un número en decimal que también vale 0, pues entonces podemos generar una biyección entre ellos dos. Es decir, el logaritmo natural de 2 debe ser aproximadamente igual que esto, 718. Continúa, ¿no? Porque no nos está dando el valor real. Y ya está. Tenemos un método, que en este caso es el de Newton-Raphson, que nos permite a nosotros calcular cuánto vale el logaritmo de 2. No nada más ese, podemos haber dicho, pues vamos a cambiar aquí, vamos a poner esto. Bueno, pues entonces ese método nos permitiría calcular, por ejemplo, el logaritmo de 2/3 o esas cosas, ¿no? Ya tenemos un método que nos permite hacer eso. Entonces, es claro que si yo quiero calcular cuánto vale w de 2, voy a tener que utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, para encontrar el valor aproximado de w de 2, que es lo que yo quiero saber, utilizamos el método de Newton-Raphson. ¿Quién es la función? Bueno, la función que yo voy a evaluar es x a la x menos 2, ¿no? Porque la raíz de esta función pues es esto. Necesito la derivada, pues calculamos la derivada. La derivada de la función sería derivar x a la x, que la derivada es x a la x más e a la x, y la de menos 2 pues es 0. Entonces ahí tenemos ya la derivada, y ahí está, ya está bonita. Vamos a sacar acá un factor común, e a la x por x más 1, para que no se vea tan grosero. Y pues vamos a hacer la aproximación. Vamos a decirle a Word que nos construya la tablita. Aquí tenemos el xn, f de xn. Aquí adelante sería f de xn más 1. Perdón, f de xn, no f de x más 1. Aquí me estoy confundiendo. Y adelante pondríamos el valor siguiente, ¿no? El valor de n más 1. Ahora sí. ¿Con qué valor vamos a iniciar, no? Porque bueno, en el logaritmo de 2 no había problema. Pero ¿y pues simplemente vamos a ver. Si yo sustituyo 1, nos quedaría 0.71, igual que en el anterior, ¿no? Entonces, ese número está bonito. Vamos a poner un 1. Vamos a evaluar la función en ese punto. Entonces sería multiplicado por el exponencial de ese mismo, menos 2.
Este no es la función, esto tiene que ser la derivada, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí el palito este. Listo. Y la derivada dijimos que era el exponencial evaluada en ese punto, multiplicado por ese punto más 1. Y bueno, el siguiente valor lo encontraríamos como este, menos este señor de aquí, dividido entre este señor de aquí. Tenemos el resultado, el siguiente valor de x va a ser el mismo que el que tenemos acá, y repetimos el procedimiento. Entonces, pues voy a arrastrar nada más la fórmula. La idea es de que el valor de x y el valor, bueno, el valor actual y el valor siguiente ya no varíen tanto, y de hecho, pues ya no va a faltar mucho para que no varíen. Vamos a arrastrarlo unos 3, supongo que ya con eso. Sí, ya con eso. ¿Por qué? Porque ya me dio 0. La función evaluada en el punto, pues vale 0, que es lo que estamos buscando. Entonces, resulta que vale 0.8526055. Ese es el valor aproximado. Recuerden que no tenemos todos los decimales. Pero bueno, también, ¿quién se va a enojar con nosotros si estamos usando 6 decimales o 7? Pues no hay ningún problema. Así, W de 2 vale 0.856055 aproximadamente. Esto no es igual. Es un aproximado. Lamentablemente, pues W de 2 jamás vamos a poder encontrar su valor exacto porque pues el valor exacto es W de 2. No tiene una representación en decimal exacta. Entonces ahí lo tenemos. No tenemos el valor de la función W de 2. Oigan, acabo de decir algo interesante. La función W de 2. La función W de 2 está dándome resultados o está dándome valores que en esencia tienen que ver con el resolver esta ecuación. Es decir, estamos encontrando a una función y a su función inversa en determinada forma. Por ejemplo, recordemos, ¿no? Si decíamos, si f de x era e a la x, ahora, entonces la derivada, no, perdón, la función inversa de la función f de x, le llamamos logaritmo natural, ¿no? Es claro que, bueno, hay condiciones que se deben de cumplir para que esa función inversa exista. La función f de x tiene que ser biyectiva, y si eso se cumple, entonces pues el dominio de la función va a ser igual al rango de la inversa, así, y el rango de la inversa, bueno, el rango de la función, perdón, va a ser igual al dominio de la inversa, que son las características que tiene, y además se cumplen dos propiedades, ¿no? E elevado a la logaritmo de x, por definición, tiene que ser igual a x, o bien logaritmo de e a la x tiene que ser igual a x, por definición de función inversa. Recuerden, ¿cuál es la definición de función inversa? Una función es inversa de otra función si la composición entre esas dos funciones me da como resultado la identidad. La identidad en el concepto de función es x. Además, también se debe de cumplir la cuestión de la conmutatividad, ¿no? O sea, f compuesta con f inversa tiene que ser lo mismo que f inversa compuesta con f. Y ahí lo tenemos. Entonces, estas condiciones se cumplen. El dominio de esta función pues es de menos infinito a infinito, por lo tanto el rango de esta pues también. Y el rango de esta función pues es de 0 a infinito, por lo tanto el dominio del logaritmo pues también es así. Bien, nosotros no tuvimos que comprobar que a la x era una función biyectiva porque sabemos que es monótona creciente para todo su dominio. Pero cuando tenemos una función que no conocemos, pues tenemos que verificarlo, ¿no? Entonces a mí me gustaría decir lo siguiente. Si f de x es x a la x, entonces la inversa, me encantaría mucho que esto pasara, ¿no? Fuera w de x. ¿Quién es w de x? Sepa Dios, pero pues es como el logaritmo de x, ¿no? ¿Quién es el logaritmo de x? Sepa Dios. Ahí lo tenemos, ¿no? Nos gustaría que eso se cumpliera. Y si se cumple, pues debe de cumplir todas estas propiedades. Bueno, estas no, pero sí estas propiedades, ¿sale? La pregunta será, bueno, ¿y eso se cumple para todo el dominio o no se cumple para todo el dominio? ¿Para algunas partes? Bien, lo que tenemos que evitar en la función f de x es que tenga algún punto máximo o algún punto mínimo, ya que por la definición de máximo y mínimo, por ejemplo, si fuera mínimo, entonces decrece y luego crece, y ahí ya la función ya no es inyectiva y por lo tanto no cumple con la condición. Si encontráramos esos puntos, pues entonces agarraríamos intervalos donde la función siempre es monótona o siempre es biyectiva y a partir de eso pues podríamos construir a la función w en cuestión de su dominio y su rango. Entonces, para eso vamos a calcular los puntos críticos de la función f de x
Para eso vamos a calcular la derivada. Ya la habíamos calculado, ¿no? La derivada es e a la x por x más 1. Y esta ecuación está fácil de resolver. En el aspecto de que cuando estamos buscando un punto crítico siempre igualamos a 0. Como e a la x no vale 0 nunca, pues entonces el único valor que hace 0 es menos 1. Entonces el único punto crítico es menos 1 y ese menos 1 puede ser máximo o puede ser mínimo. Tenemos que saber qué es, simplemente para evitarlo. O podría ser un punto de inflexión, Calculamos la segunda derivada. Vamos a ver, la segunda derivada pues sería derivar a este señor de aquí. No es muy difícil. Porque esto nos va a dar esto. Bueno, ¿por qué? No, bueno, disculpen, luego hago cosas todas mentales. Es esto más este, sacamos factor común y ahí y ya nos queda, ¿no? La x por x más 2. Ok, entonces, utilizando el criterio de la segunda derivada, determinamos si este punto crítico es máximo, mínimo o qué es. La segunda derivada, si yo la evalúo en menos 1, me da como resultado, esta nunca es nada, este siempre es positivo. Esto me da positivo, entonces me da como resultado un número positivo. Y cuando me da como resultado un número positivo, entonces estoy hablando de un mínimo. X menos 1 me devuelve un mínimo. ¿Tiene puntos de inflexión esta función? Sí, cuando la segunda derivada vale 0 son puntos de inflexión y eso sucede únicamente en menos 2. Entonces la función cuando se va a menos infinito tiende a ser 0. Cuando se va a infinito tiende a ser infinito. Se tuerce en el menos 2 porque ahí tiene un punto de inflexión y tiene un mínimo local, en este caso en menos 1. Qué feo que veo esto, bueno. Ahí lo vamos a dejar y que nadie me juzgue. Bien, tenemos entonces esta cuestión. ¿Qué estamos obteniendo entonces? ¿Qué podemos observar? Vamos a GeoGebra y vamos a decirle que nos grafique. Ya sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Podríamos graficarlo a mano, pero pues tenemos aquí a nuestro amigo GeoGebra, entonces que lo haga. F de x es e a la x menos 2. Déjenme le digo que está multiplicando y ahí está. Sí, tiene sentido. En menos 2 tenemos un punto de inflexión, como habíamos visto, y en menos 1 tenemos un mínimo. Aquí está el mínimo. Entonces, esta función, como les comentaba, ¿no? Cuando yo me acerco a menos infinito... perdón, e a la x solita, x a la x solita se acerca a 0. Pero, ¿por qué estoy agarrando menos 2? Nada más nos interesa x a la x. Ahí está. Bien. A ver, ya no crece tan rápido. Ahí está, la función se empieza a pegar al 0 cuando tiende a menos infinito. La función se pega al infinito cuando tiende a infinito. Bueno, no se pega, ¿no? Tiende a infinito cuando tiende a infinito x. Y en menos 1 tenemos un mínimo. Necesitamos decirle a la función que no haga eso, ¿no? Que nada más queremos que siempre crezca o que siempre decrezca. En este caso, pues podríamos decirle, bueno, en menos 1, justamente aquí, en este punto aproximadamente, de este punto en adelante vas a crecer y de este punto hacia atrás vas a estar decreciendo. Entonces vamos a tomar cuando crece. ¿Por qué? Pues porque ¿quién trabaja con números negativos en estas fechas, no? Así pues, para que la función admita inversa, entonces el dominio de esa función, el dominio de la función tiene que ser desde menos 1, que es donde tiene el mínimo, en adelante, ¿no? Para que siempre esté creciendo. Y el rango de la función, pues no es difícil, porque ya vimos que cuando se va al infinito, pues tiende a infinito. Y cuando está en menos 1, pues simplemente es evaluar la función en menos 1. X a la x en menos 1 pues nos da menos e a la menos x, o sea, menos 1 sobre e. Y tenemos el resultado, tenemos cuánto vale el dominio y tenemos cuánto vale el rango. Entonces pues ya conocemos el dominio y el rango de la inversa. El dominio de la inversa, que sería así, sabemos que es igual al rango de la función normal, de la función original, y el rango de la inversa, lo vamos a poner así, el rango de la inversa es igual al dominio de la original. Es más, utilizando este procedimiento no solamente sabemos cómo se comporta la función W y sabemos que existe, sino sabemos cuáles son los valores más pequeños y el valor en este caso más alto que toma en cuestión de su valor de dominio, ¿no? Y en el cuestión de rango pues también ya lo conocemos. Entonces, pues sí, en específico la función W, que es la función W de Lambert, sí existe. Y sí existe como función en general. De hecho, como función inversa de la función x a la x. Entonces, como es función inversa,
en este dominio se cumplen las condiciones de función inversa. Es decir, w de x a la x tiene que ser lo mismo que x. O bien, w de x de e elevado a la w de x también tiene que darnos como resultado x. Es decir, estoy componiendo w con x a la x y acá estoy componiendo la función f con la función w. Entonces, esas condiciones existen, se cumplen y podemos utilizar esas propiedades siempre que querramos. Aquí solo cuidado, ¿no? ¿Qué condiciones debe de cumplirse para que la función w exista? Pues entonces debe de cumplirse que la x tiene que ser más grande o igual que menos 1. Y aquí, para que esta condición exista, como estamos metiendo dentro de la función, estamos metiendo a la w dentro de la función f, pues entonces la x que yo tome tiene que ser más grande o igual que menos 1 sobre e. Y ahí tenemos entonces cuándo podemos aplicar estas condiciones, ¿no? De estas cosas. Existen entonces valores que podríamos decir notables para la función w de Lambert, e incluso también para la función logarítmica, ¿no? Valores notables de logaritmo natural, vamos a ponerle así, solamente para contrastar, y de la función w de x. Veamos, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo natural de e a la x, por definición, eso me da como resultado x. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo natural de e elevado al cubo, pues es claro que esto va a ser 3. Si yo tuviera, por ejemplo, el logaritmo natural de e elevado a la menos 1, pues en este caso el resultado es menos 1. Entonces no hay mayor complicación con estas ideas, ¿no? Es más, hasta podríamos tener logaritmo natural de la raíz cuadrada de e. Pues eso nos va a dar un medio, ¿no? Porque logaritmo de la raíz cuadrada se escribe como un medio. Entonces ahí tenemos el resultado, ahí tenemos la respuesta. En el caso, por ejemplo, para w de x, ¿no? Nosotros sabemos que la función w evaluada en x a la x tiene que ser x. Entonces, si yo tuviera w de 2 por e a la 2, el resultado tiene que ser 2, ¿no? O si yo tuviera el valor w de e nada más solito así, pues no hay ningún problema porque esto es como w de 1 multiplicado por e a la 1. Y esto tiene que darnos 1. Es más, sabemos cuál es la unidad de la función w. No sé, pero a lo mejor podríamos decir, bueno, pues ¿cuánto vale menos 1 sobre e, por ejemplo? A ver si muy ducho. Pues fácil. Esto lo puedo escribir así, w de menos e a la menos 1. O bien, también, si queremos ser más explícitos, podríamos escribir esto, y esto nos da menos 1. O sea, que la función w evaluada en 1 sobre e, pues ahí lo tenemos. O bien, algo igual bastante interesante. Por ejemplo, ¿cuánto vale la función w de 3 logaritmo de 3, por ejemplo? Oh, no. 3 logaritmo de 3. ¿Qué podemos hacer? No es difícil. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que el 3 se puede escribir como logaritmo de e a la 3. A ver. Nos quedaría bueno, voy a escribirlo así. Ese 3 lo puedo escribir así, logaritmo de 3. E a la logaritmo de 3. No me servía la otra, pero ahí lo tenemos. E a la logaritmo de 3. Y este logaritmo de 3 que tenemos a un lado, lo voy a poner aquí al principio y nos queda así, logaritmo de 3. Déjenme borro aquí el paréntesis para que se vea bien. Y ahí lo tenemos, fíjense. E a la logaritmo de 3, por definición de inversa, pues esto tiene que ser 3, que es este 3 que tenemos acá, y este logaritmo de 3 nada más lo puse al principio. Ya tiene la forma, x e a la x es logaritmo de 3, e a la x es también logaritmo de 3, entonces la respuesta es aquí, logaritmo de 3. Tenemos un valor exacto de la función de la función e. Y bueno, ¿para qué sirve esto, no? ¿Cuál es la utilidad de resolver este tipo de ejercicios? Pues bueno, sirve, de obtener este tipo de función, pues sirve para poder resolver ecuaciones que en principio, pues a lo mejor no son fáciles de resolver. Por ejemplo, resolver la siguiente ecuación. Supongamos que nos dicen, a ver, resuelve x más e a la x igual a 2.
resuelve x a la x igual a 2. Híjole. Está difícil porque no puedo despejar a x. Podrían decir, pues construimos una función que tenga la misma. Bueno, sí se puede. Bueno, no sé si se pueda. Tendríamos que construirla y ver qué características tiene. Pero, pues podríamos utilizar la función W de Lambert. Y para eso, pues si tenemos una suma y la función W de Lambert parte de multiplicaciones, pues lo que podría hacer sería tratar de reescribir esta expresión como multiplicaciones. Y nosotros sabemos que las multiplicaciones me devuelven sumas cuando son potencias. Entonces yo puedo elevar a ambos lados a la e. Vamos a hacer eso. Bueno, esto lo voy a dejar igual. E elevado a la x más e a la x igual a, por ejemplo, e a la 2. Y en el mundo de los exponenciales, las sumas en potencia se vuelven multiplicaciones. Entonces tendríamos esto, e a la x. Por lo tanto, podremos tratar de aplicar la función W de Lambert. W de e a la x por e elevado a la e a la x tiene que ser igual a W de e al cuadrado por la función W de Lambert. Entonces esto tendría que ser e a la x y de este lado tendríamos que tener pues W de e a la 2, ¿no? Quién sabe cuánto sea. Despejamos a x y resulta que el resultado sería logaritmo natural de W de e al cuadrado. Entonces nos gustaría que este resultado existiera. W de e al cuadrado tendría que ser un número positivo. E al cuadrado es un número más grande que menos 1, entonces sí, va a ser positivo. Y el logaritmo de un número positivo existe. Entonces esta ecuación tiene solución. Y la solución es esta precisamente, el logaritmo de W e al cuadrado. Y sin ningún problema ya tenemos el resultado. Bien, ese es un ejemplo, ¿no? Pero también podemos resolver ecuaciones que a lo mejor en principio se ven feas. Resolver esta expresión, a ver, x a la x igual a 2. Santo cielo. Pues bueno, no hay problema. Yo tengo x elevado a la x. Lo que podría hacer, por ejemplo, sería quitar esa x que está ahí elevado, aplicando a lo mejor un logaritmo. Logaritmo de x a la x es igual al logaritmo natural de 2. Y observemos que por propiedad de logaritmos podemos bajar esta x. X logaritmo de x sería igual al logaritmo de 2. Y haciendo un poquito de juego con esto, pues en lugar de x puedo poner e elevado a la logaritmo de x. Y este logaritmo que está a la derecha lo voy a poner a la izquierda. Nos quedaría el logaritmo de x. Y esto tendría que ser igual al logaritmo de 2. Aplicamos la función W de Lambert en ambos lados. Logaritmo de x, e elevado a la logaritmo de x. Así. Igual a W de logaritmo de 2. Esto sabemos que nos tiene que dar logaritmo de x. Y de este lado pues tenemos W de logaritmo de 2. Ahí está. Y pues finalmente x tendría que ser e elevado a la W del logaritmo de 2. Entonces, pues ya tenemos la respuesta. Es claro que esa respuesta existe. Logaritmo de 2 es un número positivo. Ya vimos que es 0.69. Entonces, pues ya está, ya tenemos la respuesta. Así pues, cuando alguien les pregunte, ay, ¿cuánto que no sabe resolver x a la x? Pues sí sabes y la respuesta es e a la W de Lambert por el logaritmo de 2. La pregunta o una pregunta relativamente natural podría ser, ¿y cómo sé cuál es a lo mejor la derivada de la función W, ¿no? ¿Cómo le haríamos para encontrar la derivada de la función W? Bueno, aquí ya entraríamos en otro aspecto un poquito, no difícil, pero sí un poquito más interesante, ¿no? A ver. Derivada de W de 2, W de X. Aquí lo que utilizamos o lo que se utiliza generalmente es la derivada implícita. Voy a dejar un poquito, pues claro, más o menos, cómo utilizaríamos la derivada implícita en este caso. Supongamos que tenemos a la función y igual a, ¿qué será? Logaritmo de x, ¿no? Que sabemos que W y logaritmo de x están relacionadas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo esto lo puedo escribir sin ningún problema como una función implícita, e a la y igual a x, por propiedad, ¿no? Elevamos ambos lados a e.
y puedo calcular la derivada de esta función implícita siguiendo precisamente la fórmula de derivada de función implícita. Bueno, no la fórmula, ¿no? Sino la definición de derivada de función implícita. Nos queda derivar a ambos lados, así. Derivamos e a la y, que nos queda e a la y multiplicado por y'. Aquí así. Y de este lado tendríamos 1 nada más, ¿no? Entonces la derivada y' sería igual a 1 sobre e a la y. Pero a la vez, y vale el logaritmo de x. Lo sabemos, ¿no? Y es igual al logaritmo de x. Entonces tendríamos esto. Finalmente, por propiedad, pues esto queda como 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo pues es 1 sobre x. No hay, así que digamos, algo nuevo. Seguramente ya lo conocían. Pero vamos a seguir este procedimiento para encontrar cuánto vale la derivada w. Es claro entonces que el proceso debe de ser algo parecido. Si yo tengo w de x, yo tengo y igual a w de x, y quitamos la w utilizando a lo mejor alguna de las identidades. Por ejemplo, podremos quitar la w utilizando la de esta, por ejemplo. Si yo sacara w en ambos lados, pues esto me devuelve y esto sería w de x. Entonces ahí lo tendríamos, ¿no? Utilizaremos este resultado, entonces pues calculamos la derivada implícita, ¿no? La derivada de y e a la y tendría que ser igual a la derivada de x. Aplicamos la definición de derivada aquí, nos queda y' por y más 1 e a la y, ¿no? Lo podemos hacer así, y de este lado nos quedaría 1 nada más. Entonces despejamos y' sería igual a 1 sobre y más 1 por e a la y. Podemos simplemente sustituir cuánto vale w acá y tener la respuesta. Nos quedaría esto, 1 sobre y vale w de x, entonces nos quedaría e a la w de x, que se ve medio feo, pero pues así es, e a la w de x, por w de x más 1. Y ahí tenemos cuánto vale la derivada de esta función. En este caso podríamos hacer algunas cosillas. Por ejemplo, notar que cuando yo multiplico e a la w de x por w de x, eso me tiene que devolver x, por como habíamos visto, ¿no? W de x, ¿dónde se los puse? Más acá arriba. W de x por e a la w de x, eso vale x, entonces podríamos hacerlo sin ningún problema. W de x por e a la w de x nos daría x, y tendríamos que multiplicar este señor de acá por este de aquí y llegaríamos a el resultado. O sea que tampoco es muy difícil encontrar aquí la respuesta de esto. Ahora, ¿cuánto vale e a la y? Bueno, pues podríamos simplemente de acá despejar, ¿no? E a la y es lo mismo que x entre y, o lo que sería lo mismo x entre w de x. Y también podríamos sustituir y ya no dejar las es. Entonces voy a hacer esa operación para que vean más o menos qué sucede. Porque a lo mejor, y me están diciendo, este señor, ¿qué le pasa? ¿Con quién está hablando? Oh, no. Listo, ya se dejó. Entonces voy a hacer la multiplicación. Nos queda w de x por e a la w de x. Así. Más, ¿más qué? Más e a la w de x. A la w de x. Haciendo la multiplicación, ¿no? Esto nos queda como resultado lo siguiente. W de x, pues esto es x. Así. Y e a la y, que es e a la w de x, sería exactamente igual que x entre w de x. Entonces lo podemos poner así. Más x entre w de x. Se ve medio feo, podríamos resolver un poquito de álgebra y nos quedaría así como factor común x, nos queda acá w de x más 1, y ahí está. Es más común encontrar que la derivada de w, o sea, lo ponemos así en notación, la derivada de la función w de Lambert de x sería este resultado. Es más común utilizar que cualquiera de los otros anteriores. Ahora, no significa que este o este estén mal, ¿no? O sea, todos los resultados son idénticos. Solo que pues es más común utilizar ese resultado y pues es de hecho más cómodo, ¿no? Y ya tenemos la derivada de la función w, y de ahí en fuera pues podemos calcular lo que nosotros querramos.
es claro que no. Si yo derivo otra vez a la función W de Lambert, pues voy a llegar a una expresión medio rara, cada vez más grande. Pero bueno, la idea es precisamente encontrar la primera derivada y a todas las demás es una cuestión reiterativa. Bien, y la pregunta sería, ¿y cómo encontramos, por ejemplo, la integral de la función W de Lambert? ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues hay un truco bastante interesante respecto a cómo calcular la integral de funciones inversas. Vamos a ver, integral de una función inversa. Ahora, una función inversa. Entonces, nosotros sabemos que la integral de una función, cualquiera f de x, me devuelve una primitiva más una constante. Entonces la pregunta es, si yo sé que la integral de f es la primitiva, ¿quién sería la integral de la inversa? ¿Quién sería la integral de la función inversa? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño cambio de variable, o sea, llamemos t, por ejemplo, a la función inversa de x, así. Entonces, si yo despejo de acá, nos queda que x tendría que ser igual a la función f de t. Y si yo derivo esto, pues la derivada de x tendría que ser f' de t. Así pues, la integral de la función inversa de x se convierte por sustitución en la función inversa de x vale t y el de x vale f' de t por dt, ¿no? Entonces f' de t por dt. Bien, entonces aquí tenemos esta expresión que de alguna manera nos va a permitir encontrar la expresión con la que podamos encontrar precisamente la integral de la inversa. Vamos a proceder por partes. Integramos por partes. Primero una parte y luego la otra. No, no es cierto. Vamos a hacer esto. Entonces la función u, recuerden por la integración de partes, la función u es, en este caso vamos a elegirla como t, y la función de b tendría que ser f' de t por dt, ¿no? Así pues, la derivada el diferencial de la función t es dt y la función v sería la integral de f' de t, pero sabemos que la integral de f' de t pues es f de t. O bueno, la primitiva. Aquí sí lo puse. No, aquí la derivada de la integral de la derivada es la primitiva. Entonces, aquí tenemos la primitiva, no ponemos c por cómo se encuentra la integración por partes. Y escribimos esto. Esta integral, siguiendo la integración por partes, sería f por la primitiva de t menos la integral de la derivada, perdón, la primitiva de t por dt. Bien, me salió aquí la integral de la primitiva, entonces yo creo que nos conviene más, en lugar de poner f', poner f nada más. La integral de f pues va a ser esta. Entonces, la integral de f' pues va a ser f, así minúscula, vamos a ponerla así. Y siguiendo la fórmula, pues tendríamos t por f de t, menos la integral de f de t. Y ahora sí, porque f de t es la función, ¿no? Entonces tendremos t por f de t menos la primitiva de la función de t más una constante. Esto que tenemos acá pues sería la integral de t por f' de t. Y sabemos, haciendo el cambio de variable, entonces que la integral de la función inversa de x sería lo mismo que esto, que sería el resultado que es esto, ¿no? T dijimos que ¿quién iba a ser t? F inversa, perdón. Entonces tendríamos f inversa de x multiplicada por f de t. F de t dijimos que iba a ser x, entonces ahí lo tendríamos por f de t. Perdón, f de t era x, menos la primitiva de la función f, la función que es la original, no la inversa, sino la función original, evaluada en el punto t, y el punto t pues era f inversa, ¿no? De x. Entonces, ahí tendríamos
la fórmula para poder calcular la integral de la función inversa a partir de la función original, ¿sale? Un ejemplo es entonces tenemos como ejemplo, no sé, la función de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la función logaritmo natural. La podemos calcular utilizando esta idea. El logaritmo natural es la inversa de la función e a la x. Entonces, seguimos la fórmula. Cuidado acá. Esta f mayúscula hace referencia a la primitiva de la función original, es decir, a la primitiva de la función que es inversa de la inversa. Cuidado. La inversa es logaritmo de x multiplicado por x, esa x la voy a poner aquí al principio, menos la integral de la inversa del logaritmo. La inversa del logaritmo es la exponencial, la integral de la exponencial es la exponencial, entonces nos quedaría la exponencial evaluada en la función inversa, es decir, evaluada en el logaritmo de x. Tendríamos acá eso, más la constante c, nos quedaría esto, x logaritmo de x menos x más la constante. Que, pues bueno, es la respuesta de toda la vida que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, la integral de la W de Lambert sería, seguimos la fórmula, sería la inversa es la misma W, multiplicada por X, la X la voy a poner aquí, menos la integral de la inversa de la función W. La inversa de la función W es X e a la X. Entonces, la integral de X e a la X, recordemos que es X e a la X menos e a la X. Pero como vamos a evaluar ese resultado en W, pues entonces sería W de Lambert por e a la W de Lambert menos e a la W de Lambert, creo que me gusta decir W de Lambert, más e. Recordemos que esto vale X, y esto ya lo habíamos visto anteriormente, que era X entre W de X. Entonces, esto sería, a ver, esto es X, menos, y aquí puedo sacar factor común. Entonces nos queda X por W de X menos 1, ¿no? Y de este lado nos quedaría más e a la W, que sabemos que es X entre W, más la constante c. Y listo, ya tenemos el resultado de la integral. Sabemos entonces ahora cuánto vale la integral de la función W de Lambert, ya conocemos cuánto vale la derivada, y pues bueno, básicamente ya conocemos, no todo, pero sí muchas cosas de la función W de Lambert. Esta es simplemente una introducción a la función. Quien quiera seguir estudiando más de esto, pues lo puede hacer. Explorar más resultados, por ejemplo, cómo se comportan las derivadas sucesivas de la función W de Lambert. ¿Existe alguna fórmula general, como la fórmula, por ejemplo, de Leibniz para la derivada enésima del producto? ¿Existe algo parecido con eso? Bueno, pues eso ya es cuestión de cada uno de nosotros, y a lo mejor, y si encuentran una generalización de eso, algo interesante ahí, pues le pueden poner su nombre y ya quedaría para siempre. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en otro capítulo. Bueno, no, en otro video. ¿Sale? Hasta luego.